Vamos a recorrer un poco todo lo que hemos estado viendo hasta el momento sobre esta configuración del delito de conducción en estado de ebriedad. Hemos dicho que es un tipo penal genérico, es un tipo penal que consiste básicamente en la puesta en peligro del bien jurídico tutelado cuando una persona, habiendo ingerido alcohol, decide maniobrar, operar o conducir un vehículo. Lógicamente no es lo mismo cada uno de estos comportamientos, no es lo mismo operar, no es lo mismo maniobrar y no es lo mismo conducir pues un vehículo, ¿no? De por sí también hemos hablado, y ustedes se recordarán, una serie de teorías del riesgo inicialmente que estaban relacionados a la conducción de un vehículo y hemos establecido que la conducción de un vehículo genera un riesgo, por supuesto que sí, pero es un riesgo tolerado, es un riesgo aceptado. De hecho, hoy en día muchas personas, por ejemplo, tienen un vehículo y cuando no tienes el vehículo, como que se sorprenden, ¿no? Dicen, pero qué raro, si toda la persona tiene vehículo, ¿por qué tú no tienes vehículo? Y lógicamente eso es normal porque como vivimos en una sociedad donde la gran mayoría tiene un vehículo, entonces si alguien no lo tiene, como que termina siendo un poco raro, ¿no? Si todos lo tienen, ¿por qué no lo tienes? Y sí, pues, bueno. El haber ingerido alcohol también viene a ser un riesgo, pero hemos establecido con ustedes que la ingesta de alcohol viene a ser un riesgo permitido, es un riesgo aceptado. De hecho, diferentes festividades o actividades que se pueden desarrollar, como puede ser el Día de la Madre, el Día del Padre, como puede ser ahora ya próximos a las fiestas patrias, que ya en esta semana inicia, como vendría a ser, por ejemplo, doctores, Navidad, Halloween o diferentes fechas festivas que están próximos a venir. Entonces, lógicamente, uno lo que dice es que hay que celebrarlo y qué mejor celebrarlo con un pisco, qué mejor celebrarlo al pisco peruano, ¿no? Bueno, a propósito de lo que muchos señalan así, el pisco es peruano, entonces hay que celebrarlo como tal. Y toda esa celebración debiera ser pues parte de lo que se entiende el riesgo permitido, el riesgo tolerado, el riesgo aceptado. Entonces, hasta ahí no había problema, pero cuando se juntan estos dos riesgos que nosotros señalamos, es decir, tanto el riesgo de haber ingerido alcohol y el riesgo de haber conducido un vehículo, van a dar pase a lo que se denomina como un riesgo no permitido, como un riesgo no tolerado, y ese es el riesgo que se iba a tener configuración en el marco del artículo 249 del Código Penal que nos hace mención de la tipología delictosa del 274, que es conducción en estado de ebriedad. ¿De acuerdo? El artículo 274 nos hace mención precisamente, reitero nuevamente, de la configuración del delito de conducción en estado de ebriedad. Y lo hemos dicho, juntamente con ustedes hemos hablado en qué consistía básicamente el marco de configuración delictosa. Establece el tipo penal algo bastante interesante que está relacionado al marco de represión penal. Y la represión penal te empieza catalogando en un primer punto lo que viene a ser el estado de ebriedad. En el estado de ebriedad hemos visto juntamente con ustedes que existe una conceptualización clínica de lo que es el estado de ebriedad y que parte del consumo de etanol, es decir, bebida alcohólica. El consumo de etanol en el organismo va a producir una serie de distorsiones en el aparato cognitivo de la persona, en el aparato nervioso y locomotor. Por eso que decíamos que una persona que se encuentra ebria en el lago criollo dicen que se cae de borracho, ¿no? Se está caminando así normal y de repente empieza a zigzaguear para un lado, para el otro lado, y es notorio que la persona se encuentra ebria. Por ende dicen, a ver, párate en un solo pie. ¿Por qué creen que le dice párate en un solo pie? Porque lógicamente no va a poder mantener el equilibrio. Se va por un lado, por el otro lado, no se puede mantener en pie. Y no solamente eso, existe una alteración cognitiva emocional, por eso que muchas personas dicen, no recuerdo lo que había hecho porque estaba con bebidas alcohólicas, o lo que hice en ese momento sucedió porque precisamente estaba bajo la ingesta de lo que viene a ser el alcohol, claro, porque el consumo de alcohol, doctores, genera un desequilibrio en la actividad motriz de la persona, en la actividad sensorial cognitiva del individuo. ¿De acuerdo? Entonces, nos hablaban a ello, la presencia de alcohol, ¿no? Pero no es cualquier presencia de alcohol.
sino que la presencia de alcohol tiene que tener un porcentaje que va a situar dependiendo si se trata de un vehículo particular, dependiendo que se trata de una moto o dependiendo que se trata de un vehículo para transportar pasajeros, cargas, equipajes, entre otros. Va a depender mucho de ello, doctores, para poder situar hasta qué punto deviene fundamentalmente de lo que viene a ser la proporción de alcohol en la sangre de un individuo. Técnicamente, en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, se establece que la proporción de alcohol en la sangre tiene que ser en una proporción mayor o proporción superior a 0,5 gramos litro. Así nos establece. Después de haber, y eso, como lo hemos señalado con ustedes, deviene del examen de dosaje etílico, es decir, de una prueba cualitativa, no cuantitativa, porque la prueba cuantitativa es que cuando uno está conduciendo el vehículo, entonces le dicen, por ejemplo, sopla, ¿no? Sopla. El soplar el vehículo que sí va a arrojar que la persona ha consumido el alcohol, no determina fehacientemente cuántos son los gramos de alcohol en la sangre, y la única forma de poder determinar ello es a través de un examen de alcoholemia. El examen de alcoholemia es el único que sí va a determinar los porcentajes de gramos, litros de alcohol en la sangre de un individuo para que finalmente luego, en base a ese hallazgo, podamos imputarle la configuración del 274 que nos habla de la conducción en estado de ebriedad. Después de analizar los gramos de proporción en la sangre, tendríamos que evidenciar ahora la conducta. Y la conducta son de tres maneras. La conducta son tres porque la primera conducta está el hecho de conducir el vehículo, ¿no? La conducción de un vehículo es la primera conducta. La otra conducta es operar el vehículo y maniobrar el vehículo. Ojo, que no se me malentienda. No estoy diciendo que el marco de configuración necesariamente tiene que ser de manera copulativa, como en el caso, por ejemplo, de un requerimiento de prisión preventiva, donde sí nosotros sabemos que se tiene que dar el cumplimiento de los tres presupuestos materiales, uno para que el fiscal requiere prisión preventiva y para que el juez declara fundado dicho requerimiento. Lo que acá yo estoy hablando es de conductas autónomas del 274 del Código Penal que me dice que la persona con los gramos de alcohol en la sangre superiores a los límites permitidos por la norma va a realizar la conducta de conducir, va a realizar la conducta de operar o va a realizar la conducta de maniobrar, ¿no? También hemos visto, doctores, fíjense ustedes, estamos recordando rápidamente lo que hemos hecho la hora y media de sesión de clase, hemos visto que todo se va a basar en nuestra tabla de alcoholemia. Ya creo que a estas alturas nosotros sí sabemos que nuestra tabla de alcoholemia tiene un total, contado con los dedos de la mano, es decir, encontramos un total de 5 periodos, ¿no? Hablamos de la tabla de alcoholemia, entonces rápidamente nosotros enunciamos la existencia de 5 periodos. Primer, segundo, tercer, cuarto, quinto periodo. El primer periodo es subclínico. ¿Existe proporción de alcohol en la sangre? Sí. Si tú sales ahorita y de repente te encuentras con unos colegas y te dicen, sírvate una copita, entonces tú dices, ya, oh, mucho cuidado, pero solamente una copita, te tomas esa copita, entonces posiblemente, por ejemplo, de un vino, no, la sola copa no va a arrojar que tú tengas gramos de alcohol en la sangre superiores a lo que la norma prohíbe, sino que tal vez tú tengas entre 0,1 a 0,5 gramos de alcohol en la sangre y eso es un clínico. Mención aparte si la persona pues tiene cara de borracho. Yo recuerdo un caso donde detuvieron a una persona que conducía el vehículo y tenía unos compañeros que sí se encontraban bebiendo incluso en ese momento en el vehículo. El efectivo policial de tránsito baja al conductor y le dice, usted está ebrio. No se le ve a legua la cara de borracho, pero lo que pasa es que dos cosas. Él, uno, estaba cansado y primero, uno, estaba cansado y dos, pues sí, tenía una cara de ebrio, ¿no? Pero él no tiene la culpa de tener cara de ebrio. El tema es que lo llevaron para el examen de dosaje etílico y no arrojó ni siquiera primer periodo porque el de 0,1 a 0,5 gramos de alcohol en la sangre te habla de un contexto de subclínico. Y esta persona no había bebido ni algún tipo de alcohol, pero lo llevaron lógicamente por un contexto de descartar esa situación.
Ya el segundo periodo, que suele ser mucho más frecuente, los gramos de alcohol en la sangre fluctúan del 0,5 al 1,5 gramos de alcohol, que eso sí es ebriedad. Y hemos dicho que cuando la persona se encuentra en ebriedad, no tiene la capacidad motriz del movimiento corpóreo porque se zigzaguea de un lugar a otro lugar y tampoco tiene pues la habilidad cognitiva de poder estar receptivo, digamos, a alguna información y más bien hay personas que se envalentonan más, se emocionan más, producto de la ingesta de lo que viene a ser pues alcohol, ¿de acuerdo? Muy bien, y ese es el contexto pues, de la ebriedad que precisamente se encuentra dentro del marco del segundo periodo. Luego tenemos un tercer periodo, que es ebriedad absoluta. Hace un momento como muy bien y bastante atinado venía a ser pues, la participación de alguno de los doctores cuando me decía, yo no creo, y yo también dicho sea de paso, que una persona que se encuentra en el tercer periodo pueda conducir un vehículo. Porque mínimamente la conducción de un vehículo, así sea zigzagueando, tendría que ser en un segundo periodo, de 0,5 a 1,5 gramos de alcohol en la sangre. Pero el establecer que se encuentra en una ebriedad absoluta es muy complicado, pues, doctores, que una persona podría, fíjense ustedes, tener en cuenta la conducción de un vehículo, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿ya? Y hay que tener en cuenta. Por lo general, la persona podría operar o podría maniobrar, ¿ya? Y el cuarto periodo, problemática en los contextos normativos, es que era de 2,5 a 3,5, nos habla de la grave alteración de la conciencia. Es decir, si en el examen de dosaje etílico, ¿no? En la toma de la muestra de sangre, nos arroja este porcentaje, entonces ese estado de grave alteración de la conciencia y la persona se le exime de cualquier tipo de responsabilidad penal. Y en el quinto periodo se dice que en base al hombre promedio, ustedes han escuchado hablar pues del hombre promedio, yo lo he escuchado hablar en varias ocasiones, en base al hombre promedio, doctores, absolutamente toda persona se encontraría en lo que se llama coma etílico. Es decir, nadie podría llegar al quinto